pues qué gozo que estar aquí todos los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Reunidos aquí en la casa del Señor un domingo más. El tiempo se está acabando, pero Él nos está permitiendo aún estar aquí todos reunidos, y hay muchos hermanos y hermanas viéndonos también a través de estos medios de comunicación que Dios nos permite, de estas plataformas. Les damos muchas gracias a Dios. También que hayan donde estén, en hospital, en casa, o nos puedan ver y hasta de lugares que a veces no tenemos ni idea, también en Estados Unidos, pero le damos gracias a Dios porque la palabra corre libremente y el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor, y de eso hoy también vamos a hablar. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí al Ministerio CBDC, Iglesia Edificados en Cristo. Si ahí están en casa, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, y aquí también yo les invito que nos pongamos de pie. Si estás en el hospital, pues en una cama no, pero si tu corazón disponlo para Él. Y damos gracias a nuestro Dios. Padre, qué deleite es poder invocar tu nombre. Sabemos que somos una familia en Cristo y por eso te podemos decir Padre. Y en esta tarde, Señor, estamos deseosos, anhelamos oír una palabra tuya que edifique nuestro corazón, que nos transforme, que nos exhorte, que nos anime, que nos consuele, que nos sane, Señor, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos. Te pedimos que esta palabra sea enviada a cada uno de nosotros, Señor, y nos levante, y que por la unción poderosa de tu Espíritu Santo nos sea revelada para que podamos tener una mayor comunión contigo, nuestra relación personal contigo también crezcamos, y esta palabra la podamos poner por obra. Asimismo, Señor, te damos gracias por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que también anda haciendo sus funciones apostólicas, visitando iglesias, Señor, para que regrese a casa con bien él, y también, Señor, te pedimos protección para su familia, que regrese allá a Guatemala, Señor, con bien. Gracias que le has permitido venir aquí a México. Te pedimos que regrese con bien, y te damos gracias, Señor, para que le sigas bendiciendo con esa unción fresca que día a día le das, y que ha sido de grande bendición para todos nosotros. Y Padre, te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, y que ni aun las dificultades ni problemas, sino que siempre permanezcamos, que esta semilla que cae no sea ahogada, Señor, por los afanes de este mundo, sino que caiga en corazones buenos, y que estemos dando fruto perseverantemente mientras aguardamos tu venida, porque sabemos que tú ya estás a las puertas. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hoy estamos viendo un tema que es muy importante para nosotros, es nuestra base, nuestra fe también. Estamos viendo esta serie que comenzó el domingo pasado, porque es bastante extensa. De hecho, es de que hoy vamos a ver el misterio de la piedad. Es también bastante extenso, pero bueno, vamos a tratar de dar lo más que se pueda. Esta serie que estamos viendo estos domingos, empezamos el domingo pasado, es Dios revela los misterios. Él es el que revela los misterios, y por eso él dice Dios revela los misterios 2. Es el segundo domingo que estamos predicando. El domingo pasado
predicamos el misterio del dormir, el misterio de que no todos dormiremos, fue el misterio de no todos dormiremos, ¿sí lo recuerdan? No todos dormiremos, ¿se recuerdan ese misterio? Sí. Y ahora vamos a ver el misterio de la piedad. ¿La piedad? Sí. ¿Saben alguien qué es el misterio de la piedad? Y como cristianos es muy importante que esto lo tengamos presente y se agarremos en nuestras vidas, porque de ello depende, y le ruego al Espíritu Santo que nos ayude y que esto sea para que edifique nuestra fe y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, que hay tanta falsa doctrina, sino perseveremos en la fe del Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí está el misterio de la piedad. Esto está aquí como lo vemos en 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. El misterio de la piedad. Como vimos el domingo pasado vimos que es un misterio. La palabra misterio, vamos a recordar, es secreto o misterio. Los secretos son de Dios, eso vimos el domingo pasado, pero el misterio es cuando Dios revela sus secretos, que estuvieron ocultos durante mucho tiempo, y lo revela, y esto se convierte en un misterio. Y hoy por eso vamos a ver el misterio de la piedad. El domingo pasado fue el misterio de los se me fue el nombre, pero de que no todos dormiremos. A ver, que no todos dormiremos. Y ahora vamos a ver y un misterio es un secreto sagrado que ha sido revelado. Los secretos le pertenecen a Dios, pero ya una vez que lo revela son misterios, y lo revela en su tiempo que debe de ser. En Deuteronomio 29:29, vemos, las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? Al Señor, nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, las que ya nos misterios, y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Así, lo vemos ahí en Deuteronomio 29:29, lo dijo Moisés. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar alrededor de 22 misterios. No sé en esta serie cuántos lleguemos a ver, pero 22 misterios. Y en el Nuevo Testamento son 12 misterios, más aproximadamente. Y pues ruego a nuestro Padre Celestial siga bendiciendo y nos siga bendiciendo y librando de todo mal, y que no vayamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso es tan importante congregarnos, por eso es tan importante seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por nuestra cobertura, que ha sido de grande bendición para todos nosotros, y he tomado algunas espigas que nos han sido dadas, y que el Señor puso en mi corazón, este tema, el misterio de la piedad. ¿Qué vamos a ver hoy? El misterio de la piedad. Es una gran verdad revelada. Ahorita lo vamos a ver. Grande es este misterio, glorioso. En 1 de Timoteo 3:14 dice: te escribo estas cosas. El apóstol Pablo, quien escribió 1 Timoteo, el apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿La casa de Dios cuál es? La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, la iglesia debe de mantenerse
en las enseñanzas básicas de la fe cristiana y el servicio a Dios. Y en este versículo siguiente el apóstol también nos habla de la verdad del Evangelio, que es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad ha sido revelado ¿por quién? Por la propia persona del Señor Jesucristo. Él nos vino a revelar este misterio de la piedad. Ahí en 1 Timoteo 3:16, que es lo que vamos a estar viendo toda esta hora, esta predicación, lo podemos repetir todos juntos, miren. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a enumerarlo. 1. Él fue manifestado en la carne. Él fue manifestado en la carne. Vindicado en el Espíritu. Vindicado en el Espíritu. 2. Contemplado por los ángeles. Contemplado por los ángeles. Proclamado entre las naciones. Proclamado en las naciones. Creído en el mundo. Creído en el mundo. Y recibido arriba en gloria. ¿Cuántos son? Ahí está otra vez. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todas estas cosas. Entonces, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Y lo que hoy vamos a ver. No vamos a poderlo abarcar todo, pero sí para tener más o menos claro y no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Él fue manifestado en la carne. Él fue manifestado en carne. Dios manifestado en la carne. Esto es un misterio. Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo. ¿Lo crees? Amén. Es Dios, se hizo carne en la persona de Jesucristo. Dios le preparó un cuerpo y participó de la carne y de la sangre. Eso dice en el libro de Hebreos también, aquí lo vamos a ver. Miren, el libro de Hebreos está preciosísimo, también lo escribió el apóstol Pablo. Dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. A eso vino Jesús. No murió por los ángeles caídos, no alcanzaron redención. Murió por la descendencia de Abraham. ¿Quiénes somos los descendientes de Abraham? Pues nosotros. Allí está. Ya que lo hemos estado viendo en jóvenes, en el curso de verano de jóvenes, está más claro, ¿verdad? Amén. Y dice en Hebreos 2:17, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a nosotros. Aquí dice semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús murió por la propiciación de nuestros pecados, para darnos redención. Y en Hebreos 2:18 dice, pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, porque Él mismo fue tentado en todo, que también lo dice en Hebreos 4:14, 15 y 16, que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero nunca pecó. Aquí lo dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es a nosotros. ¿No te alegras tantito? Amén. 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 Y miren, los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la venida del Mesías, creyeron que el Hijo de Dios se iba a hacer carne, el Hijo de Dios hecho carne. Ellos creyeron en el Hijo de Dios hecho carne y ellos lo profetizaron. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Isaías, varios, nada más tomé algunos porque son más, pero nada más tomé algunos. Dice Isaías 9:6, dice, porque un niño, y no nada más es para el día de Navidad, porque además no festejamos la fiesta de Navidad, aquí es, ¿verdad? Pero porque un niño nos ha nacido,
Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero. Dios, ¿qué? Ellos sabían que iba a ser Dios, que Dios se iba a hacer carne. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, el profeta Isaías. Aquí se está refiriendo al profeta Isaías. En Miqueas, también Miqueas, el profeta Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y fíjense lo que dice: y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que Jesús es Dios. Habitaba en la eternidad con Dios, es Dios. Y en Zacarías 9:9 dice: regocíjate, soberana hija de Sión. El profeta Zacarías dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así entró Jesucristo en Jerusalén, ¿se recuerdan? Amén. Y ahora vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo? El misterio de la piedad. Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se hizo carne. Ya lo pueden decir con toda la convicción. El misterio de la piedad, ¿cuál es? Que Dios se hizo carne. Es Jesús encarnado. Esto es el misterio de la piedad. En Juan 1:1 también nos lo dice. Este gran misterio también le fue revelado al apóstol Juan, entre otros, ¿verdad? Porque también a Pablo. Ahorita lo vamos a ver. El verbo se hizo carne. O sea, entre otros, no son los únicos, pero no estamos hablando porque, pues, por el tiempo. En Juan 1:1, en el principio, ¿lo podemos leer todos juntos? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Y cómo inicia el Evangelio de Juan? Ya esto está de memoria, no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo inicia? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio existía el logos, la palabra. La palabra es Jesús. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús plenamente Dios y plenamente hombre. O sea, Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como dice ahí en el mismo, todo ese capítulo 1 de Juan está tremendamente. De hecho, se conoce como el Evangelio teológico, este Evangelio de Juan. Pero miren, aquí en Juan 1:14, lo podemos leer en todos juntos. Sí. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El verbo. Jesús. ¿Y el verbo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. y vimos su gloria. ¿Gloria como quién? El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras Biblias dice: y tabernaculizó entre nosotros. Porque Jesús no nació en diciembre, no, nació en la época de las fiestas de los tabernáculos. Entonces, eso es por septiembre, octubre, no es por diciembre. Entonces, por esta fecha ya. Más o Menos en septiembre, en la fecha de los tabernáculos, y por eso en otras la dice: y tabernaculizó entre nosotros. Y este es el gran misterio que fue revelado al apóstol Juan. También lo podemos ver allí en Juan. ¿Alguien tiene Juan 1:18? Por favor, allí que dice Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos vino a revelar a Dios?
A ver, hermana, otra vez por aquí, pero es bien importante para lo que estamos viendo. Te lo pasas, por favor. Ahí dice el unigénito, Dice, otra vez. a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es tremendo lo que acaban de leer. O sea que nadie ha visto a Dios, pero Jesús lo dio a conocer. Por eso, ¿qué le dijo Felipe? Señor, enséñanos, muéstranos a Dios y con eso nos basta. Ay, Felipe, tanto tiempo llevo contigo. Si me está viendo a mí, empezando al Padre. ¿Quién nos vino a revelar al Padre? Jesús. Jesús es el Señor, el único Hijo de Dios. La gente no tiene problema en creer en Dios. No tiene ningún problema en creer en Dios, porque muchos creen en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. El problema es cuando predicamos a Jesucristo. Porque muchos no lo aceptan como el Hijo de Dios, ni creen que sea Dios. Y tampoco al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo creen que es una fuerza. Pero nosotros sí creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Y ahorita como vamos a ver, esto le costó a Jesucristo, por eso lo querían matar. Porque, ¿qué dijo él? Vamos a ver qué dijo él cuando estuvo aquí. Dijo al pueblo, a Israel, le dijo a los fariseos, Jesús declaró y dijo, yo y el Padre somos uno. Pues dijeron los fariseos, esto no puede ser, ¿verdad? Porque se está haciendo como Dios, es una blasfemia. Entonces, fíjense, esta declaración bastante clara acerca de su divinidad. Jesús es Dios. Entonces el misterio de la piedad es Dios hecho carne. ¿Ya me lo pueden decir? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios hecho carne. Al final de la prédica también me lo podrán decir. Sí. Eso. Entonces, esta declaración bastante clara acerca de su divinidad no fue aceptada por los líderes religiosos y deseaban matarlo. ¿Por qué? Por esto. Yo y el Padre somos uno. Porque decía que se hacía uno con Dios y estas declaraciones era de ser igual a Dios, debería morir. En el libro de Levítico, dice, en el libro de Levítico 24:16 dice, además el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Por eso ellos decían que Jesús tenía que morir porque estaba blasfemando. Y toda la congregación ciertamente lo apedreará. Como ven. Pero Jesús es Dios. Y es por falta de conocimiento que ellos no lo podían ver. Entonces, esto es lo que vemos. Vamos a continuar. Ahí mismo, en Juan 10:33, los judíos le contestaron. ¿Qué lo querían hacer? Apedrearlo porque estaban blasfemando, como lo vimos, ¿no? Porque ellos decían que si blasfemaban lo querían apedrear. Entonces, ¿qué querían hacer? En Juan 10:33 dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Porque si se acuerdan ahí, Jesús les dijo, ¿por cuál de todas las buenas obras que he hecho me quieren apedrear? Entonces ellos contestaron, no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿Por qué? Porque eso decía la ley de Levítico. Y porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso era lo que ellos no lo entendían. Porque para que lo entendieran se necesita La revelación. ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ay, muy bien, a ver, pero pásale el micrófono para que se oiga. Porque para que se revele este misterio necesitamos La revelación del Espíritu Santo. amén. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Como nos dice el apóstol Pablo, pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy
Hasta el día de hoy ellos todavía están esperando al Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, o sea, nosotros los gentiles, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que llegásemos a ser hechos hijos de Dios. Entonces, su entendimiento hasta el día de hoy dice que está endurecido, y en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo por Cristo es quitado. Y claro, llegará el momento en que les será quitado este velo. Confesarán que Jesucristo es el Señor y serán salvos, porque en Cristo, tanto gentiles como judíos, si reconocemos que Jesús es el Señor, somos salvos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Así es que por eso sus ojos están desvelados, porque aún están esperando el Mesías. Y la pregunta de hoy, esto es lo importante hoy. Si yo te pidiera que sacaras una hoja, examen. Así que cuando nos dice un maestro, yo me recuerdo que cuando estaba en la escuela decían, examen sorpresa, saquen una hoja. Uy, sentíamos que el estómago se nos bajaba, ¿verdad? Entonces, a ver, hoy un examen, pero si te dijera en una hoja, escríbeme, ¿quién es Jesús para ti? Eso es bien importante. ¿Quién es Jesús para ti? Miren, y esa es la pregunta que Jesús le hizo a sus apóstoles, a sus discípulos, pero es la pregunta que hoy, esto es lo importante, el ser confrontados con la palabra, no nada más es leerla. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta. Ahí en Mateo 16:13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe quién es el Hijo del Hombre, verdad? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Pero díganlo con convicción. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Amén. Es Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está. Entonces, por eso preguntaba el Señor Jesús. Y miren lo que la gente dice como hasta el día de hoy. Pues yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Para mí es un hombre bueno, un profeta, maestro. Y algunos le dicen otras cosas al Señor. Pero ¿qué le contestaron los discípulos? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué es para ti Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Ahora escríbelo. Y al final de la prédica, si es correcto o cambió porque nos fue revelado. ¿Quién es Jesús para ti? Yo recuerdo que cuando empezábamos a servir ahí en los grupos en casa donde estaba anteriormente, pues como estábamos la palabra de Dios, nos hicieron esta pregunta. Porque si no, ¿qué vamos a enseñar? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, el Señor Jesús pregunta si tú crees que Jesús es Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Amén. Entonces tú eres mi hermano. Porque si tú no crees que Jesús es Dios, tú no eres mi hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El problema no es que tú les hables de Dios. En los grupos de alcohólicos anónimos y muchos de estos, ¿cómo le llaman? Te dicen, es que todos creemos en un Dios superior, pero no mencionan a Jesús. ¿Por qué? Y que la fuerza, y que porque van de muchas religiones. Pero el único que puede liberar, el único que puede salvar es Jesús. Es como cuando Pablo pues andaba ya en el libro de Hechos, y que estaba hablando ahí con los de Atenas, y decía, había dioses para todo. Había dioses para todos. Que decía el dios del no sé qué, del dios del alcohol, el dios del todos. Pero había un altar
que decía, a Dios no conocía. ¿Y qué le dijo Pablo? Yo, de este Dios que ustedes no conocen, es el que les vengo. Son dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula, pero Jesucristo es Dios. Entonces, fíjense ahí como continuó diciendo. Respondiendo, Simón Pedro dijo. Entonces el Señor les dijo a sus discípulos. Y Él les dijo, ¿y vosotros? O sea, ya me dijeron lo que dicen los demás. ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Esto que nos pregunta hoy Jesús. ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Dios. Amén. Y fíjense lo que contestó Pedro. Y él dijo, y Jesús respondiéndole, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque muchos dicen que Alá y Dios es el mismo. ¿Cómo va a ser? Alá no tiene un hijo que sea Jesucristo, ni habla de Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a ser el mismo Dios? Dijo yo. Entonces, si tú crees que Jesucristo es Dios, tú eres mi hermano, y si no, no. Porque más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito que te dicen, no, es que todos somos hermanos. No, chiquitín. Con toda la religión que van a mí. Sí, o sea, todos no. Por eso en estos tiempos está el ecumenismo. No podemos estar igual porque no tenemos el mismo Dios. No podemos. ¿Cómo ellos están adorando a Buda y nosotros a Jesucristo y somos lo mismo? No. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Por lo mismo que hablábamos hace un momento. ¿Qué le dijo Jesús? Respondiendo, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló quién, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando yo he predicado las buenas nuevas de salvación, la verdad, mira, mientras les empiezo a hablar, mira, y Dios te ama tanto, y Dios nos amó así como somos, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. ¡Ahí brincan! No, mira, yo sí creo en Dios. Y además me hablan de lo que Dios trae en su corazón, ¿verdad? Yo creo en la Virgen y yo creo en todo esto. Pero Jesucristo no tuvo que morir por mí. Y no me hables de Jesucristo y se empiezan a poner como terriblemente mal. ¿Por qué? Porque no lo están aceptando como el Mesías. Y para esto también se necesita humildad, porque todos hemos pecado y nadie nos podemos acercar a Dios si no es a través de que han sido perdonados nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y entonces aquí dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Me lo pueden repetir todos juntos? Dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos la revelación de Dios, la revelación del Espíritu Santo. Por eso también cuando vamos a predicar, a ir a evangelizar, o que siempre estemos prestos para el Evangelio, de predicarlo, debemos de orar para que el Espíritu Santo les revele que Jesús es Dios, que necesitan un Salvador, necesitamos un Salvador. Entonces, como vemos aquí, esta es una confesión personal. Y cuando les dije, saca la hoja, es para que tú hicieras una confesión personal. No la voy a ver, nada más tú la vas a ver. Pero es importante como el hacer que somos confrontados con la palabra de Dios, como nos va transformando. Por eso dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, sino que sea transformado nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Tú no puedes sino conocer quién es Dios, y esto es por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, que solamente cuando el Espíritu Santo nos lo revela a nuestro corazón,
una persona cuando tú le estás testificando de Cristo y abre su corazón, es porque lo tocó el Espíritu Santo y nacemos de nuevo y nos da un nuevo corazón. Cuando a ti te predicaron las buenas nuevas de salvación y dijiste, sí, yo hoy reconozco que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios que dio su vida por mí para salvación. Y creo que Él murió por mí, resucitó y nos justificó. Y esta justicia Dios la toma, esta fe la toma Dios por justicia y nos da un nuevo corazón. Y es algo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Y nadie puede aceptar que Jesús es el Señor si no ha nacido de nuevo. Por eso, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora sí, tú y yo somos hermanos, pero debemos de seguir en eso, debemos de seguir creciendo. Entonces, Él nos da un nuevo corazón. Y vamos a continuar. Miren la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. También el apóstol Pablo le fue revelado la preeminencia de Jesucristo. Aquí dice la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Él es la imagen exacta. Y por eso hay ese versículo de Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo. ¿Alguien tiene Primera Timoteo que la vuelva? Es en lo que nos estamos basando en la lectura. En la lectura aquí, Primera de Timoteo 3:16. Sí, ya la tiene alguien. Primera de Timoteo 3:16. Ahí te dejé el micrófono por allí. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Otra vez lo estamos leyendo, queda aquí pues. E indiscutiblemente grande El es micrófono. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí miren cómo esto hace, lo podemos comparar. Y miren, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús nos lo vino a revelar. Él es la imagen del Dios invisible. Si Jesús, o sea, Dios nos puede estar hablando a través de la naturaleza, también reconocemos el poder y la eterna deidad de Dios, pero Jesucristo nos vino a revelar al Padre. Aquí es, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Verdad que quedamos que Él es el primogénito de toda la creación? Porque en Él, miren qué tan importante Jesús es Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús es Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Así es que los que rechazan a Jesús, rechazan a Dios. Cristo es la imagen exacta de la naturaleza de Dios y que en Él habitó la plenitud de la deidad. Eso lo dice aquí en Colosenses 2:9. No creo que yo me lo estoy sacando de la manga, porque no, esto me lo tuvo que haber revelado también el Señor. Aquí en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad, donde reside pluralmente, corporalmente en Él. Es que Dios, ¿cómo lo podemos ver? Ese espíritu. O sea, entonces en Cristo habita la plenitud de la deidad. Entonces, bueno, pues vamos a continuar aquí. Y miren, aquí por eso vemos que el apóstol Pablo también tuvo la revelación de que Jesucristo es la imagen visible
del Dios invisible. Tú puedes ver a Dios, pero sabes que está aquí. Jesucristo, un día lo vamos a ver, es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí vemos que en Juan 3:16, el misterio de su encarnación del Hijo de Dios está envuelto en el gran amor con el que Dios ha amado a la humanidad, pues Él es el quien envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios, porque cuando el hombre pecó iba a una condenación eterna, pero Dios no quiere que el hombre perezca. Envió a Jesucristo para que todo el que en Él crea no se pierda. Es el Evangelio. También el misterio del Evangelio lo vamos a ver. Está el misterio. También hay el misterio del Evangelio. Y aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Lo podemos repetir, esto, y toma agüita, y no te me duermas, porque es bien importante esto que estamos viendo, son palabras de vida eterna. Miren, porque de tal manera, bien fuerte en el micrófono, porque de tal manera amó Dios al mundo. A una voz. A ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Si no crees en Él, no hay vida. Así, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de fácil. Hablando, ¿verdad? Es creer, es otra cosa. Entonces dice aquí, y miren en 1 Corintios 2:6 dice, entonces, así es que los líderes religiosos, los judíos, les faltó sabiduría, conocimiento. Y miren, vamos a ver esto, como dice aquí el apóstol Pablo. Por eso, si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber las cosas? ¿Cómo nos van a ser reveladas? ¿Viendo televisión? Pues no. Y andando en otras cosas. Tenemos que buscar del Señor. Aquí en 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría, dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una vez que hemos nacido en Cristo, como lo estamos viendo en doctrina. ¿Ven cómo todo es una unidad? Cuando crecemos, ¿qué empezamos a tomar? Lechita. Pero luego tenemos que ir creciendo en la madurez para poder comer alimento sólido, ¿verdad? Entonces aquí como dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo. Muchos creen en Dios. Muchos, la ciencia, creen en Dios, pero por eso dice, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué estamos viendo? El misterio de la piedad. También sale el misterio del Evangelio, y hay muchos. Y también, vamos a ver lo contrario, el misterio lo que es el misterio de la... Bueno, ahorita se lo dejo. Sino que estamos hablando sabiduría de Dios en el misterio de la iniquidad. Ay, gracias, Señor. El misterio de la iniquidad, lo contrario a esto. Es el misterio de la iniquidad. Es el misterio de la piedad, pero luego vamos a ver el misterio de la iniquidad. Ahí están las falsas doctrinas, que de aquí nos quieren mover los falsos maestros. Miren aquí, dice, sino que el Señor me tiene misericordia, y me lo recuerdo. Dice aquí, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos. Dios predestinó para nuestra gloria. Otra vez lo vamos a leer. Sino que hablamos sabiduría de ¿quién? De Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría
que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Así es que, por eso, a los judíos les faltó sabiduría, conocimiento, como lo vemos en la siguiente versión. Esta es la Biblia de las Américas, lo vamos a ver en la Biblia de la Biblia de las Américas, de la Biblia de las Américas. Dios también me ayuda a hablar. Aquí vemos, miren, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, es la palabra ginosco, es la palabra del conocimiento, y nosotros tenemos que evolucionar hasta la epignosis, el pleno conocimiento prolongado. Aquí dicen, hasta como, perdón, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Conoció, es del griego ginosco, eso es prolongado de un verbo primario, conocer, saber. O sea, también una gran variedad de aplicaciones entre entender, conocer y conocimiento, que fue la que vimos anteriormente. Aquí está la palabra entendido, lo que la Reina Valera pone como ginosco, como conocimiento, aquí lo pone como entendido. Sí, estamos comprendiendo como las diferentes versiones también nos dan más revelación. Entonces, aquí miren, en Hechos 3:17, ahí nos vamos a Hechos 3:17, por favor. A Hechos 3:17. Aquí miren, en Hechos 3 empieza con sanan a un mendigo, Pedro y Juan. Ahí empieza, pero nos vamos a ir al 17. Pedro habla en el pórtico de Salomón. Ahí empieza a hablar el apóstol Pedro, pero ya está ungido con el poder del Espíritu Santo. Aquí ya había recibido al Espíritu Santo, y estando él, ha sido el cojo de nacimiento que fue sanado. Fíjense, y estando él ha sido, porque hay milagros, del cojo de nacimiento, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado Salomón, donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: ay, esta es ocasión para predicar. ¿Verdad? A tiempo y a destiempo hay que predicar. Así, de todo podemos hacer una buena enseñanza para la predicación. Y dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no miráis así por qué nos miráis así? Por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis, repudiasteis en presencia de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y está con esa mayúscula, al santo es a Jesús. Es que no se puede ver. Al santo y justo, y pedisteis que os concedieran un asesino. Así prefieren a los del mundo. Y disteis muerte al autor de la vida. Y autor está con A mayúscula, si lo estás leyendo ahí en el Evangelio. Aquí no lo puedo poner porque esto es presentación, que es la Biblia. Y dice, al autor de la Biblia, al que Dios resucitó. Este es el misterio de la piedad. Jesús nació, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue crucificado, pero resucitó y ascendió a los cielos. Y aquí, como vemos, resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Los discípulos fueron testigos de todo esto. Y como vamos a ver, y por la fe su nombre es
el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre de quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos nosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que por falta de conocimiento no pudieron reconocer a Jesucristo. Dice, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por la boca de todos los profetas, que Cristo debía de padecer. Por tanto, y esto sigue siendo el Evangelio, Jesús padeció por ti, pero esto es, ya se me está acabando el tiempo, lo que sigue siendo arrepentirnos, volvernos a Jesús y pedirle que Él tome el trono de nuestro corazón, que Él sea nuestro Dios y Salvador. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Y Él envía a Jesús, el Cristo, el Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que bueno, continuamos. Entonces, aquí como vemos, el misterio de la encarnación, es lo que estamos viendo, el misterio de la encarnación. ¿Cuál es el misterio de la encarnación? El misterio de la encarnación. ¿Cuál Dios es? hecho carne. Dios, ¡ay, muy bien! Eso, Dios hecho carne. El misterio de la encarnación de Dios. Aquí en Primera de Juan 1:1 dice, lo que existía desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo está escribiendo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. O sea que la encarnación es indiscutible, no se puede negar, es irrefutable, es un hecho que Dios envió a la tierra la persona de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, que había venido a la tierra a salvar a todo aquel que en él creyera. Y miren lo que dijo el apóstol Juan, dice en 1:1, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque ellos fueron testigos oculares. Aquí dice lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. ¿Qué le dijo Tomás? Y yo no he de creer si no meto mis manos, mi dedo en tus llagas, ¿no? Ellos lo palparon también. Y dice, y nuestras manos acerca del verbo de vida. Y lo palparon, estuvieron con Jesucristo, y ellos estuvieron con Él. Juan se recostó en su pecho. Entonces aquí como vemos, continúa aquí la primera carta de Juan 1:2, dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. ¿Y quiénes daban testimonio? Son oculares, los discípulos. Nosotros, sin verlo visto, creemos en él. Somos bienaventurados. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Así es que los apóstoles dan testimonio de Jesús. ¿No le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque es al Dios que predicamos, es al Dios que servimos. Él es Dios, Jesús es Dios, amén. Así es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Ya vamos a acabar, Denme unos minutos, todavía estoy en tiempo. Y dice aquí Juan 20:30, dice, y muchas cosas, fíjense, esto también, el nacimiento de Jesús, su vida aquí en la tierra, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión están escritas en los evangelios y en otras partes también de las Sagradas Escrituras.
Pero miren lo que dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. ¿Dónde se encuentra esto escrito? En el Evangelio de Juan. Si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, ¿qué creen? No entrarían los libros aquí en la tierra. Miren, eso es lo que dice. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, nada sobra en la palabra, ni nada le falta. Lo que están escritas, dijo el apóstol Juan, estas se han escrito para que creáis. Estas se han escrito, lo podemos leer, para que creamos que Jesús es el Cristo, es el misterio de la piedad, para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así es que, los que me están viendo, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Miren, si esto no fuera así, entonces, ¿para qué tendría que haber venido Cristo a dar su vida por amor a ti? No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Esto no es una religión, es una persona. Y Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y esto es una realidad. Y el tiempo se está acabando. La iglesia ya está por ser levantada. Y vendrá el tiempo de la gran aflicción, de la tribulación y gran aflicción. La iglesia debemos de seguir predicando este misterio de la piedad, porque solamente en Cristo hay salvación. Y el no tener la revelación del misterio de la piedad y da pauta a que se puedan creer en falsas doctrinas, como la de en falsas doctrinas, en doctrinas de demonios, en el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Al no tener esta revelación del misterio de la piedad, como en doctrinas heréticas, como la doctrina de los judaizantes y de los testigos de Jehová, que no han leído bien las escrituras, porque las escrituras, lo que está escrito literalmente dice que Jesús es el Señor. Y luego, como cristianos, quieren irse a otras religiones de las cuales ya el Señor nos había sacado y volver a, como dice, el perro vuelve al vómito, ¿verdad? No, aquí hay Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y quieren ir a comer la podredumbre nuevamente del mundo. No hay más que ofrecer. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por eso no callamos. Miren aquí en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos, y con esto terminamos, que el Hijo de Dios, ¿lo podemos repetir todos juntos? Sí. Y ya con esto queda resumido. Y fíjense lo que dice. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y esto es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué tal? Pues démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y afuera más cosas que decir, pero fuerte aplauso a Jesús. Y este es su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Puedes escribirme en esa hoja? Pero para ti, ¿quién es? Y para que lo confesemos al mundo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es mi Señor. Como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hoy, un día
nosotros le abrimos nuestro corazón. ¿Y qué le dijimos? Sé tú mi Señor, o sea, sé tú mi Dios. Gobierna mi vida porque tú eres mi Dios. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Si tú que me estás mirando nunca has hecho esta declaración, esta afirmación, hoy es el día. Cristo quiere que le conozcas. Él es el único. Esto no es hacerle un favor a Jesús, el favor es para ti. Porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida y va a una condenación eterna. Un día alguien lo usó el Señor, nos compartió las buenas nuevas, siervos de Dios, y nosotros le abrimos nuestro corazón. Aquí estamos reunidos y no volvemos atrás. Ni un paso, sino adelante, hacia la meta del supremo llamamiento con Cristo Jesús. Si tú eres esa persona, o hay aquí alguien que haya regresado al mundo, hoy es el tiempo de volver. Aún está aquí el tiempo de la gracia, podemos volver a Dios. Y este es el año del Shuf, el año del arrepentimiento, el año de volvernos al Señor. La iglesia está por irse. Si tú eres esa persona, vamos a orar primero todos juntos por si hay alguien que nunca ha hecho al Señor Jesús el Señor de su vida. Y créeme que yo ya no me esperaría, porque una eternidad sin Dios es terrible. Y le digamos al Señor, si tú eres esa persona, vamos a repetir toda la iglesia juntos esta oración con ellos. Y luego vamos a pedir por esto. Padre bueno, en este momento, conforme a las escrituras que acabamos de ver, te damos gracias porque nos amas. Tu amor, Señor, es tan grande que excede todo nuestro conocimiento. Y enviaste y diste a tu único Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú eres esa persona, decláralo y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, quien moriste por mí en esa cruz del pecado para darme salvación y vida eterna. Y sé que no quedaste en la cruz, sino que descendiste al infierno, pero resucitaste y me justificaste al resucitar. Gracias, Señor Jesús, por tomar esta fe como justicia. Gracias, Padre, por aceptar esta fe como justicia. Y hoy te pido, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y seas mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús. Y que a partir de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida y ya no vendré más. No tendré temor a la condenación, pues he pasado de muerte a vida. Te doy las gracias, Señor Jesucristo. Y ahora todos juntos como hermanos pidamos a Dios y démosle gracias porque Él nos ha dado este conocimiento, nos ha dado la revelación de que Jesús es el Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que por el poder de tu Espíritu Santo, al igual que ellos que acaban de recibirte como a nosotros, nos has revelado que Jesús es el Cristo, el único Hijo del Dios viviente, y que solamente a través de Él podemos tener salvación. Nos lo has revelado y te damos gracias, Señor, y te suplicamos en esta tarde que por el poder de tu Espíritu Santo perseveremos, llevemos vidas apartadas para Jesús y siga nuestro proceso de santificación, para que cuando venga Jesús por nosotros nos haya trabajado en tu huerto, en tu viña, y haya mucho fruto, que preparemos a la novia, que tengamos vestiduras limpias y nos podamos ir con Él en las nubes y estar por siempre con Él.
Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Pues démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, por siempre, para siempre. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermanos, y puedes tú ver esto también por YouTube, por Facebook, y nos estamos viendo también el próximo domingo aquí en forma presencial. Que el Señor Jesús nos bendiga. Buenas tardes.